Saludos y bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les presentamos El poder está en ti, de Henry Thomas Hamblin. Poderes y limitaciones de la mente subconsciente. La mente subconsciente es la mente de la naturaleza. Tiene poderes e inteligencia extraordinarios, pero no inspiración. Es instintiva, es animal, es natural, pues nada tiene de divino, es terrenal, del plano físico. Se puede describir como el conjunto de las fuerzas internas de la naturaleza residentes en nuestro cuerpo. Hasta este punto hemos expresado prácticamente todo lo que hay que decir acerca del subconsciente. No obstante, algunos han elevado esta mente a la categoría de un verdadero Dios. La mente subconsciente, dirigida con habilidad, resulta un buen aliado, que convierte en hábitos todos los pensamientos y acciones repetidos, hábitos que, con el tiempo, se arraigan y se integran en la vida misma. Por lo tanto, mediante el pensamiento consciente adecuado y con acciones deliberadas, podemos adquirir buenos hábitos, que con el paso del tiempo, se vuelven prácticamente automáticos. Esto, naturalmente, desarrolla el carácter, lo cual, a su vez, influye en la vida. Vemos, por lo tanto, la importancia de emplear correctamente a este servidor dócil y leal. No es ningún dios, no tiene inspiración, pero es un servidor muy útil, como veremos. La mayoría de nuestras acciones o movimientos los realizamos de forma subconsciente. La razón por la cual esta práctica perfecciona, es que la mente subconsciente aprende a realizar la tarea, y al hacerlo así, nos libera de ello. Qué complicado es aprender a conducir un automóvil. Qué cuidado ponemos al principio para ponerlo en marcha, dar la velocidad adecuada al motor y realizar los cambios sin problemas. Sin embargo, tras un poco de práctica, todo el proceso se ejecuta de forma subconsciente. Lo mismo ocurre con el aprendizaje para tocar el piano. Algunos músicos pueden interpretar mejor que otros piezas clásicas difíciles sin un esfuerzo consciente para recordarlas. Tan pronto como intentan recordarlas, olvidan toda la pieza, pero si simplemente confían en el subconsciente, que nunca olvida, pueden seguir tocando sin vacilación. El autor y su mente consciente no hacen mucho mientras escriben este libro. Creamos los pensamientos, y tenemos cierta participación en la formación de las frases, pero es la mente subconsciente la que escribe. Si tuviéramos que pensar en cada letra, en cada palabra, la tarea sería agotadora y quedaríamos medio muertos de fatiga. La utilidad de la mente subconsciente es aún más significativa, ya que ejecuta la mayor parte de nuestro pensamiento y se le puede enseñar a hacer mucho más. Si tuviéramos que desarrollar meticulosamente nuestros pensamientos de acuerdo con las leyes de la lógica, la vida sería insoportable. Pero la realidad es que la mente subconsciente se ocupa de la mayor parte de nuestro pensamiento, y si le damos la oportunidad, lo hace de manera extremadamente cuidadosa, estrictamente de acuerdo con las leyes de la lógica y sin la menor fatiga. Cuanto más ejercitamos el subconsciente para desarrollar nuestro pensamiento habitual, menos nos fatigamos. La fatiga es algo desconocido para la mente subconsciente, por lo tanto, nunca podremos agotarla o sobrecargarla con trabajo. Podremos hacer que la mente subconsciente realice cada vez más trabajo, si le asignamos una tarea específica. Quien haya aprendido a controlar su pensamiento, y a evitar reflexionar sobre un asunto considerándolo en todos sus aspectos, para luego desecharlo de su mente consciente, puede aumentar su eficacia en un 100%, y reducir la fatiga mental a la insignificancia. Esto se debe a que en lugar de desarrollar meticulosamente sus problemas, rumiándolos y dándoles vueltas en la cabeza, simplemente se los entrega al subconsciente, para que sean resueltos por una mente experta que trabaja incansablemente, con gran rapidez, extrema precisión y sin esfuerzo alguno. Es necesario, sin embargo, proporcionarle a la mente subconsciente toda la información disponible, ya que no posee inspiración ni sabiduría sobrehumana, sino que actúa lógicamente, conforme a los hechos que se le facilitan. Lo que Henry Ford quiso expresar con ese ejemplo, es precisamente lo que estábamos diciendo, es decir que la idea o problema se somete a la mente subconsciente, que la desarrolla y la presenta a la mente consciente para su juicio.
Es más, un inventor o cualquier técnico que esté construyendo un aparato mecánico puede emplear la mente subliminal de la misma forma. Que formule un resumen de todo el problema, que ordene los datos e información disponibles y los someta a su mente subterránea, y debe estar bien seguro de que si la solución deseada cabe dentro de lo posible, vendrá la respuesta o la idea que se necesita. Téngase en cuenta que esto ha de hacerse sin ninguna clase de esfuerzo. Todo lo mencionado parecerá, especialmente a algunos lectores, muy maravilloso y forzado, sin embargo, no hay nada de oculto o misterioso en ello. Estamos completamente seguros de que no hay ningún gran escritor, político u hombre de negocios que no utilice su mente subconsciente de la manera expresada. Tal vez lo haga sin darse cuenta de ello, pero el proceso es igual. Algunos utilizan la totalidad de la mente de forma natural. Estos llegan a ser hombres de gran influencia, que ocupan cargos de responsabilidad, cuya carga inmensa llevan sin tensión, preocupaciones ni inquietud. La responsabilidad no les pesa, y se sienten serenos y despreocupados por importante que sea el cargo, y aun cuando se vean ante tareas y dificultades que trastornarían a un individuo corriente. Estos hombres desarrollan sus poderes de atención y de concentración, cualquiera que ponga empeño en ello puede hacerlo, en alto grado. Se esfuerzan con gran ahínco en llegar a la raíz del problema y en obtener todos los datos posibles, pero después de esto dejan que su mente subconsciente actúe y les dé la solución. Para unos pocos, es algo natural emplear sus mentes subconscientes de manera adecuada, mientras que la mayoría son incapaces de hacerlo. Sin embargo, todos pueden aprender este arte si quieren entrenarse en él. Primero es necesario aprender a controlar el pensamiento, para ser capaz de aceptar y desechar un problema a voluntad. Una vez que un problema ha pasado a la mente subconsciente para que lo resuelva, se ha de desechar completamente de la mente consciente. 1. No se ha de preocupar más del problema, ni permitir que los pensamientos giren alrededor de él. Se ha de dejar real y completamente al subconsciente. Segundo, la mente consciente ha de recopilar el mayor conjunto de detalles o información, en relación con el problema, visualizando y ponderando todos los factores en pro y en contra, antes de someterlo a la mente subconsciente. Se comprenderá, por lo tanto, que el control del pensamiento es altamente necesario, lo mismo que los poderes de atención y de concentración. Las facultades mencionadas las puede desarrollar todo el que ponga verdadero interés y esfuerzo en ello. Una excelente forma de empezar a utilizar la mente subconsciente, es tener en ella, en el momento de irse a dormir, el problema que se quiere resolver. Bajo ningún concepto se ha de intentar resolverlo o inquietarse por no tener la solución. Por el contrario, la mente consciente ha de ordenar los hechos principales del caso, en todos los aspectos, y presentarlos a la mente subconsciente de manera muy similar, a como los presentaría a un abogado. Hecho esto, se debe dejar la cuestión a la mente subconsciente. Es seguro que en muchos casos se hallará a la mañana siguiente la solución, sin esfuerzo ni fatiga. Esta es, por supuesto, solo una de las muchas maneras en que la mente subconsciente puede servirnos, y en realidad nos sirve, cuando hemos aprendido a dominarla. Esta gran fuerza invisible de la naturaleza está siempre en acción. Sea cual fuere el ideal que sustentemos, queda entrelazado en nuestras vidas, gracias a la incansable labor de la mente subconsciente. Dirigid vuestra atención únicamente hacia un fin elevado, y enfocaréis todas las fuerzas internas invisibles de la naturaleza, en su realización. En el transcurso del tiempo, cosecharéis lo que hayáis sembrado. Si encauzáis vuestra atención por canales adecuados, y la apoyáis con una acción enérgica y deliberada, vuestro subconsciente os ayudará día y noche, haciendo posible el logro del éxito. La mente espiritual o superconsciente. Hemos visto que la mente subconsciente, por extraordinaria que sea, es meramente instintiva, y carece de inspiración y de lo que llamamos originalidad. Toda inspiración procede de la mente universal, a través de la mente superconsciente. Todos los poetas y escritores inspirados, reciben su inspiración por esta vía. La mente superior no ha sido reconocida por los psicólogos, pero los buscadores de la verdad espiritual, hace tiempo tienen conciencia de ella.
Del subconsciente obtenemos el resultado de los hechos y el conocimiento que se le ha suministrado. En cambio, por el superconsciente, recibimos la inspiración directa de los planos más elevados. A esta mente superior podríamos también llamar la mente de la iluminación, ya que aquellos capaces de penetrar en ella se vuelven iluminados, pues pueden conocer la verdad y ver las cosas tal cual son, y no como falsamente aparecen a los sentidos. Esta conciencia en la que vivimos está limitada por nuestros 5 sentidos. El universo que vemos alrededor de nosotros es en parte real y en parte una ilusión. El universo real es espiritual e infinito. Lo que percibimos a través de los sentidos es una concepción limitada, parcial, un fragmento de él. Nuestra concepción limitada y finita del universo es enteramente engañosa y errónea, y mientras nos fiemos del testimonio de los sentidos y de la mente humana, permaneceremos en la oscuridad y en la incertidumbre. Sin embargo, cuando podemos elevarnos al reino del superconsciente, nuestra conciencia se expande, superando a los sentidos y rebasando las limitaciones del plano físico. La mente espiritual, como es natural, es solo alcanzable para aquellos que están más finamente en armonía, con sus vibraciones más sutiles. Nada que sea valioso puede obtenerse sin esfuerzo, y únicamente a través de una prolongada disciplina personal, se vuelve factible para el aprendiz, elevar su conciencia al reino superior y comprender la vida desde el punto de vista de la mente universal. No hay nada misterioso ni mágico en la utilización de esta mente superior, sino que quien la emplee, adquiere una mentalidad espiritual, eso es todo. No tiene que caer en trance, ni necesita ser clarividente. Simplemente, sigue siendo un individuo sano y normal, con esta única diferencia: utiliza la mente más allá de lo habitual, en la mayoría de las personas. Quien pueda utilizar la mente superior, desarrolla lo que se ha llamado, la cualidad divina de la originalidad. Si alguna vez una persona debe elevarse por encima del nivel de la mediocridad, tiene que ser mediante la inspiración directa de los planos más elevados, a través de su mente superconsciente. Si alguna vez una persona tiene que concebir alguna idea que pueda enriquecer a la humanidad, y agregar algo al bienestar común, debe provenir de esta mente superior. Quien esté armonizado de manera apropiada se convierte gracias a la mente superconsciente, en receptor de un conocimiento sobrenatural y de una sabiduría divina. Sabe por conocimiento directo, es sabio por la influencia de la sabiduría divina. Puede distinguir entre lo real y lo falso, entre lo valioso y lo sin valor. Asimismo, es capaz de percibir y reconocer el camino correcto de la vida, algo completamente imposible para la mente de los sentidos, y seguirlo. Este camino lo llevará a obtener el único éxito verdadero, el bien real que su vida puede lograr. Permítasenos agregar que toda sabiduría ha de venir desde el interior. Aunque los libros y la palabra escrita son útiles, es el espíritu interno del estudiante el que otorga claridad a la palabra, y la hace real y verdadera para el buscador de la sabiduría. Quien se dé cuenta de que está iluminado internamente por el Espíritu Divino, y que solo esto puede llevarlo al conocimiento de lo verdadero, está bien avanzado en el camino que conduce a la comprensión. La sabiduría de la mente humana siempre conduce al desengaño, porque se apoya en el testimonio de los sentidos, el cual es erróneo. Por lo tanto, las conclusiones deben carecer de verdadera sabiduría. Quien se apoye en las inspiraciones de la sabiduría divina, a menudo debe tomar un rumbo que parece ser opuesto a sus mejores intereses. Sin embargo, si sigue la sabiduría interna, se convencerá de que siempre está siendo guiado correctamente, y luego tendrá motivos para estar profundamente agradecido, de haberse dejado guiar por su inspiración. La formación del carácter y los buenos hábitos. La formación del carácter es el más fundamental propósito de la vida. Se ha dicho que el carácter es lo único que podemos llevarnos cuando partimos de esta vida. Esto es absolutamente cierto. Por eso el propósito de toda religión y de todo entrenamiento y desarrollo mental debería ser la formación del carácter. Una religión que no fomente el carácter carece de utilidad alguna.
Quienes crean que pueden navegar por la vida y evitar en la medida de lo posible su disciplina, sin esforzarse por mejorar su carácter, y aquellos que por pertenecer a cierto credo, creen que pueden transformarse milagrosamente en seres perfectos, simplemente por el hecho de morir, se engañan. No nos volvemos perfectos, es decir, con un carácter fuerte y perfecto, ni afiliándonos a un credo ni al morir, sino desarrollándolo. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, y aquellos que no están dispuestos a luchar por mejores cosas, pierden la gloria y la maravillosa oportunidad de alcanzarlas. Pero antes de considerar metas tan elevadas como entrar en el sendero de la perfección, y transformarse y moldearse a semejanza de la imagen divina, el hombre común debe desear saber cómo superar sus malos hábitos y la debilidad de carácter, que obstaculizan su vida, y probablemente, minan su salud. La mayoría tiene conciencia de poseer algunos malos hábitos que deberían ser corregidos, y debilidades de carácter que deberían ser erradicadas. Quizás han luchado contra sus malos hábitos o debilidades durante años, han suplicado hasta el cansancio, han intentado innumerables veces empezar una nueva vida, pero todo en vano, ya que están tan firmemente atrapados en las redes, que les resulta imposible liberarse. Muchos abandonan la lucha, y tratan de llevar una especie de doble vida, como otro Jekyll y Hyde, siendo externamente una persona cristiana o justa, pero internamente algo diferente. Sin embargo, no encuentran satisfacción alguna en esta doble vida, ya que saben que se van deslizando hacia un abismo. Sin embargo, hay una vía de escape que está abierta para todos. El Uno Infinito ha dotado al ser humano de poderes aparentemente ilimitados, poderes que pueden ser utilizados para edificar la vida y el carácter, o para destruirlos. Estos poderes son los de la mente subconsciente. Esta mente es un depósito de fuerzas inagotables, incansables, y se convierte, si la utilizamos correctamente, en nuestro mejor aliado, o si la malgastamos, en nuestro peor enemigo. Cada vez que cometemos una mala acción, se produce un sorprendente cambio en nuestro sistema nervioso, se acumula energía en ciertas células, de modo que sea más fácil cometer la mala acción en el futuro. De igual modo, cada vez que llevamos a cabo una buena acción, ocurren cambios similares pero en sentido contrario, que también facilitan la repetición de la misma acción, en el futuro. Esto explica el tremendo poder del hábito. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso se van modificando, ya sea para bien o para mal, según sea el carácter de la acción realizada. Todavía no hemos comprendido completamente qué asombrosa aventura es la vida. Se nos han confiado poderes tremendos, y según el buen o mal uso que hagamos de ellos, podemos destruirnos o construir nuestro carácter, en todos los sentidos posibles. ¡Qué responsabilidad tan grande, pero también, qué gloriosa oportunidad! Sin embargo, a fin de encontrar un remedio a los malos hábitos y a la debilidad de carácter, debemos ir más allá de las acciones, pues estas son resultados de causas ocultas. La causa de toda acción es el pensamiento, acción en proceso de nacer. Es cierto que poseemos deseos e impulsos primitivos, pero estos se pueden transformar en acciones nobles y elevadas simplemente dirigiendo los pensamientos y la atención a cosas más elevadas y mejores. Por ejemplo, los poderes del sexo se transforman en poder cerebral si los pensamientos y la atención se transfieren enteramente del sexo a las inquietudes intelectuales. Pero si se permite que los pensamientos giren en torno al sexo o las pasiones, el reino se divide contra sí mismo, y el hombre empieza a deslizarse hacia el abismo. La tensión de la vida moderna está llenando nuestros asilos. Sin embargo, hay quienes pueden trabajar 15 y hasta 18 horas al día sin agotarse, aunque desarrollen una labor cerebral intensamente agotadora, ya que han aprendido a transmutar los poderes inferiores en superiores. Esto no se logra mediante prácticas secretas u ocultas, sino obedeciendo al precepto divino de poner nuestro interés en las cosas de arriba. En otras palabras, en mantener los pensamientos y la atención fijos en las más elevadas y mejores aspiraciones, ambiciones y objetivos. Es imposible corregir los malos hábitos luchando contra ellos, ya que cuanto más los combatimos, más fuertes se hacen. El precepto de no resistir al mal es perfectamente aplicable al hábito. El remedio no está en luchar contra el mal o el hábito equivocado,
no importa de qué tipo sea, sino en concentrarse en la adquisición de un buen hábito, que anule y destierre al malo, o dirigiendo nuestra aspiración a fines más saludables. Sea cual sea el propósito en que fijemos nuestra atención, sea lo que idealicemos, nuestra mente subconsciente se esfuerza en hacerlo real en nuestra vida. Al luchar contra un hábito, dirigimos el subconsciente hacia él, y esto es fatal. Sin embargo, si volvemos nuestra máxima atención hacia algo enteramente distinto, y que sea más elevado y mejor, todos los poderes del subconsciente se dirigen al logro, en la vida y en el cuerpo, de esa nueva finalidad. Observamos, por consiguiente, que no necesitamos triunfar sobre el hábito. Si lo intentamos, nuestra labor será infructuosa, ya que el poder de la mente subconsciente supera a la voluntad humana. Los poderes del subconsciente pueden ser influenciados por la imaginación, pero no controlados por la voluntad. La voluntad debe ser utilizada no para luchar contra el hábito, sino para elevar y dirigir la atención hacia algo más valioso para nosotros. Este es el modo de adquirir nuevos hábitos. Implica apartar la atención de la mente subconsciente del hábito negativo, al mismo tiempo que enfocamos todos los poderes en la creación de uno nuevo y mejor. Al subconsciente no le importa el tipo de hábito. Es igualmente dispuesto para generar uno positivo, como uno negativo. Por ende, cada individuo tiene el control sobre su destino. Podemos, al dominar nuestros pensamientos y dirigir nuestra atención hacia mejores objetivos, enfocar todos los poderes del subconsciente en la formación de hábitos positivos. En cambio, si permitimos que nuestros pensamientos e imágenes se centren en cosas indeseables, y nuestra atención se enfoque en ideales bajos o débiles, adquirimos hábitos de esa misma índole. El poder que moldea los hábitos es igual en ambos casos, lo esencial es cómo dirigimos dicho poder. Es esencial destacar que el pensamiento correcto y el uso adecuado de la imaginación deben ir acompañados por una acción consecuente. Muchos recurren a la autosugestión, con la esperanza de eliminar los malos hábitos y adquirir mejores, pero esto no sucederá sin otra ayuda. La autosugestión carece de valor, si no va seguida de acciones constructivas. Los jóvenes deberían enfocar su energía en mejorar su intelecto y en el ejercicio físico. Los adultos deberían concentrarse en labores intelectuales. Solo los estudiantes avanzados pueden controlar sus pensamientos, para guiar sus fuerzas vitales mediante la mente. Aquellos menos avanzados, cuando se enfrentan a pensamientos negativos o débiles, deben resistirse y cambiar completamente de actividad, alejando de su mente lo prohibido, y concentrándose en algo nuevo. Se trata de redirigir los deseos y las energías por diferentes vías, controlando los pensamientos y la atención. Aquí radica la esencia de la verdadera religión, al proporcionar nuevos ideales en la vida, y orientar la atención hacia temas más elevados. Sin embargo, se comprende que se necesita un cambio en el corazón de la persona, antes de aspirar a estos mejores ideales, pero cuando se realiza este cambio, la lucha recién comienza, ya que cada uno debe salvarse a sí mismo. Al inicio, la mayoría encontrará necesario emplear alguna práctica que desvíe su atención, y oriente sus pensamientos hacia algo completamente diferente de lo prohibido. No obstante, a medida que progresen en el arte de pensar correctamente, podrán dirigir sus pensamientos en la dirección que deseen. Esto requiere una vigilancia constante. Cada pensamiento debe ser escrutado minuciosamente, antes de que ingrese a la mente. Al transformar cada pensamiento negativo, no deseado o vil en su contraparte, se produce un cambio en el cerebro y en el sistema nervioso. Las células previamente utilizadas para pensamientos erróneos y acciones negativas, se inutilizan, y se generan nuevas células para realizar acciones positivas. Este periodo conduce a otro más elevado aún, cuando se ha instaurado la costumbre de reemplazar pensamientos negativos con positivos, y llevar a cabo acciones buenas, en lugar de malas o débiles. La capacidad de la mente subconsciente, que en otro tiempo pareció tan perjudicial, genera la buena acción, casi de manera automática. Una vez que se ha adoptado la rutina de cepillarse los dientes, se siente una sensación incómoda, si se descuida. Del mismo modo,
Cuando alguien ha aprendido a asearse y presentarse adecuadamente, se siente incómodo al estar sucio o desalineado. Esta regla también se aplica a las circunstancias más significativas y a los patrones de vida. Si aquellos que están cautivos de malos hábitos simplemente cambiaran sus pensamientos y prestaran atención a la formación de buenos hábitos, sus antiguas debilidades desaparecerían por sí solas. No se crea que la victoria sobre los hábitos arraigados es sencilla. Puede parecerlo al principio, pero tarde o temprano, la tentación reaparecerá con fuerza renovada, y puede llevar a una triste caída. Si esto sucede, es crucial no prestar demasiada atención al incidente. Por el contrario, el principiante debe levantarse nuevamente, y analizar en su mente la causa inmediata de su tropiezo, beneficiándose de esa experiencia, y continuar su camino hacia la libertad. Comprender que no solo la mente subconsciente anhela ser dirigida correctamente, si perseveramos hasta que la perseverancia misma se convierta en hábito, sino que también contamos con todos los poderes espirituales de Dios. El Uno Infinito se asegura de que las fuerzas opuestas no nos sobrepasen. Nuestros desafíos no son insuperables, aunque a veces parezcan serlo, siempre podemos prevalecer si no perdemos la determinación. Los cielos nos observan con interés y compasión, se alegran con el éxito del luchador, y sufren con él en la derrota. La lucha es ardua, ya que es así como aquellos que buscan a Dios, desarrollan un carácter fuerte, sin embargo, la victoria siempre es posible. Cuando la situación parezca desalentadora, que el luchador recuerde que siempre existe una salida, y que Dios, quien es su liberador y salvador, se revelará si no se desanima. Si todos los que buscan la liberación, comprendieran que el poder del infinito está a su lado, y que sin falta, saldrán victoriosos si persisten, alcanzarían el éxito y prevalecerían. ¿Y qué alegría experimentarían? No hay felicidad comparable a la que siente quien ha luchado con valentía, y ha logrado superar el hábito y la debilidad de carácter. Ojalá todos los lectores puedan disfrutar de esta alegría suprema de vencer. La felicidad y el gozo. En lo más profundo de todo corazón, hay un deseo insaciable de contento. El alma avanzada ansía la felicidad exactamente igual que el buscador terrenal de alegrías. La diferencia radica, simplemente, en que el primero, por conocimiento y experiencia, no persigue directamente la felicidad, ya que sabe que nunca la hallará buscándola de manera directa, sino que la encontrará en el servicio, el amor a los demás y la superación personal, mientras que el último persigue el efímero deseo de felicidad en cada forma de placer, y no la encuentra. El ser humano nunca está conforme con su vida, siempre busca algo mejor. Hasta que alcanza la sabiduría, busca ese algo en el placer, en la satisfacción de los sentidos, en la riqueza, en el lujo. Cuanto menos evolucionado es alguien, más seguro está de que la felicidad se puede lograr a través de tales medios, y más básicos son sus deseos. Por ejemplo, aquellos que habitan en zonas menos privilegiadas de nuestras ciudades, buscan la felicidad en la corrupción y la desenfrenada libertad. Los más evolucionados buscan el placer en cosas más refinadas, con la esperanza de hallar la felicidad en actividades intelectuales, en relaciones y en amores puramente humanos. Los más evolucionados encuentran más placer a través de los sentidos que aquellos menos desarrollados, pero también son capaces de sufrimientos más profundos y penetrantes. Pueden disfrutar grandemente al apreciar una galería de pinturas, algo que el individuo menos civilizado no encontraría en lo más mínimo interesante, pero también pueden sufrir por cosas que el individuo menos civilizado no podría siquiera percibir. A pesar de este refinamiento exquisito, y de la habilidad para obtener placer del arte, la ciencia, la literatura, etc., la felicidad sigue siendo tan esquiva como siempre. Todos los intentos por encontrar la felicidad, al final llevan a la vacuidad. No hay satisfacción ni en la riqueza, ni en todo lo que ésta pueda ofrecer, tampoco en alcanzar el éxito o tener poder en la vida. Al principio, estas cosas pueden prometer felicidad, pero engañan, y al final descubrimos que solo son vacío y angustia para el espíritu. Este anhelo de felicidad es constructivo,
ya que nos lleva a vivir innumerables experiencias, para que el alma pueda comprender, mediante la práctica, la insustancialidad de todo egoísmo, y así adquirir sabiduría. Después de pasar por toda una gama de experiencias, el alma finalmente aprende que la felicidad no es algo que pueda ser buscado, sino que es un estado mental interno. Aunque el trabajo bien hecho pueda producir una sensación de satisfacción, y el éxito en nuestra carrera pueda ser momentáneamente gratificante, ninguno de estos logra satisfacer el profundo anhelo del alma. La felicidad, no obstante, se halla en el servicio. No cuando buscamos la felicidad a través del servicio, es decir, que servimos para sentirnos felices, sino cuando servimos a los demás por el simple hecho de servir. Solo entonces encontramos la única felicidad, que perdura y satisface. Solo hace falta observar la vida, de aquellos que siempre persiguen sus propios intereses y toman todo lo que pueden, son exigentes en sus tratos y solo buscan su propio beneficio, para darnos cuenta de que es imposible que el egoísta sea feliz. Ya sea que acumulen riquezas o que se mantengan en la pobreza, son igualmente infelices. Por otro lado, uno solo tiene que apartar sus propias conveniencias y llevar a cabo un acto de bondad desinteresada, para experimentar una profunda sensación de pura alegría. Esto demuestra que se trata de una ley de la vida, tan cierta e inmutable como la ley de la gravedad. Debe existir un propósito en la vida, y este debe centrarse en mejorar la existencia de los demás, ya sean pocos o muchos. La ley del servicio debe ser obedecida, de lo contrario, no puede haber felicidad. Esto puede decepcionar a algunos lectores, que estén involucrados en ocupaciones que aparentemente no benefician a nadie. Pueden pensar que si estuvieran dedicados a una noble empresa, dirigida a elevar a la humanidad, podrían servir verdaderamente, pero que en su ocupación actual esto es imposible. Pensar así es muy natural, aunque lo cierto es que todos podemos seguir la ley del servicio, y podemos comenzar a hacerlo ahora, en nuestra ocupación actual, sin importar cuál sea. Basta con realizar nuestro trabajo diario, no como una tarea obligada para proveernos de un medio de vida, o porque se espera que trabajemos, sino como una ofrenda de amor a la vida y al mundo, para armonizarnos con la gran ley del servicio. Desde el punto de vista de la sabiduría interna, nuestro concepto de los valores relacionados con nuestras ocupaciones es erróneo. Fregar un escalón, si se hace con dedicación y con un verdadero espíritu de servicio, tiene tanto valor e importancia, como escribir un poema inmortal o morir por la patria. Nunca podemos afirmar verdaderamente, que un acto de servicio tiene mayor valor o es más importante que otro. Todo lo que importa es el motivo detrás de la acción. Por lo tanto, si el móvil que nos impulsa es noble, uno puede estar ocupado en la labor más modesta y aparentemente más inútil, y sin embargo ser feliz, ya que cumple con la ley del servicio. Otra senda que nos lleva hacia la felicidad, es la conquista de nuestras inclinaciones más bajas, superando nuestras propias limitaciones, ascendiendo hacia cosas superiores y más nobles. Se experimenta una gran satisfacción, al notar a diario, que los viejos patrones han sido corregidos, que se han fortalecido las áreas débiles del carácter, y que se está alcanzando un constante estado de libertad. Gracias a Dios, no estamos obligados a quedarnos en donde hemos estado, podemos avanzar siempre, ya que no hay límite para nuestro crecimiento. Pero hay un estado que es aún más elevado que la felicidad, es la dicha. La felicidad se consigue a través del servicio y la autodominación, pero la dicha, la alcanza aquel que encuentra su conexión con la fuente divina. La realidad es un gozo indescriptible. Más allá de este mundo de sombras está lo verdadero, el mundo espiritual de esplendor y disfrute. Cuando el alma, después de su largo viaje a través de la materia, el tiempo y el espacio, finalmente encuentra el camino de regreso a la fuente divina, experimenta este intenso gozo, demasiado grande para ser expresado con palabras. Reconoce que la realidad es gozo y que el universo está lleno, no de quejas y sufrimiento, sino de las tranquilas y dulces manifestaciones de las almas liberadas, y experimenta una alegría indescriptible. ¿Qué relevancia tiene todo esto para la vida práctica de cada día?, podría preguntar alguien. Mucho. Aquel que ha alcanzado esta dicha, nunca puede ser vencido en las batallas de la vida.
Lleva consigo algo que jamás podrá ser extinguido, y que lo conducirá de triunfo en triunfo. Uso y abuso de los poderes mentales y espirituales. El individuo común desconoce las fuerzas mentales, aunque sufra los resultados de su pensar inconsciente, no corre el riesgo de hacer un deliberado mal uso de sus poderes internos. Pero quien haya aprendido a emplear estas fuerzas internas, debe tener cuidado de usarlas correctamente, ya que de lo contrario, puede encontrarse con que los poderes invisibles de la mente y del espíritu, son mucho más potentes y destructivos que la dinamita. Esto no significa que pueda destruirse a sí mismo, pero sí puede dañarse no solo en esta vida, sino también en el futuro, y además, retrasar gravemente su evolución espiritual. Cualquier uso de la mente para coaccionar a otras personas e influir en ellas mediante la sugestión, no en beneficio de esas personas sino por conveniencia del sugestionador, es altamente perjudicial, no solo para los afectados, sino para el que lo ejerce. Aparentemente, parece ser un camino fácil hacia el éxito y la prosperidad, pero en realidad conduce al fracaso y a la miseria. Abusar de los poderes mentales de esa manera, es en realidad una forma de magia oscura, y el destino de todos los practicantes de magia oscura, es terrible. Ni siquiera el uso de la mente para influir en otros para su propio bien es deseable. Nunca resulta en un verdadero bien, aunque pueda parecer beneficioso en el momento. Por lo tanto, este uso del poder de la mente, debe evitarse. Los métodos de curación mediante sugestión no son permanentes, ya que en cuanto el sanador deja de inyectar sugestión en el paciente, éste comienza a recaer en su estado anterior. Se obtienen mejores resultados, enseñando al paciente a utilizar la autosugestión por sí mismo. Todo esto pone de manifiesto, que el uso de la mente para influir en otros es definitivamente perjudicial, si el motivo es egoísta y carece de utilidad real, aunque sea desinteresado. El hipnotismo es dañino, sin importar cómo se use, y también actúa en detrimento del paciente. Debido a esto, algunos de nuestros neurólogos más prudentes han dejado de usarlo. No tenemos el derecho de intentar influir en otros, empleando nuestros poderes internos, ni siquiera cuando nuestro propósito sea beneficiarlos. Cada alma tiene el derecho de vivir su propia vida a su manera, y elegir el bien o el mal para sí misma. Este es el propósito de la vida, ya que cada alma en evolución, debe aprender la sabiduría a través de las lecciones aprendidas, a expensas de sus propios errores. Peor aún es cuando se coacciona a otros, no con la intención de ayudarlos, sino para engañarlos o hacer que adquieran objetos que no necesitan, o firmar contratos que de otra manera no habrían suscrito. Quien hace un mal uso de sus poderes mentales y espirituales, literalmente destruye su propia vida. Actúa en contra de las leyes de la vida y del universo, y prepara su propia ruina. Sin embargo, existe una manera de abusar de las fuerzas mentales y espirituales mucho más sutil que la coacción, el control mental y los varios métodos de sugestión. Este método es igualmente destructivo, y quien persiste en utilizarlo se está preparando un futuro doloroso. Este método no busca influir ni dominar a otros, sino que coacciona a las sutiles fuerzas de la naturaleza, a través de la voluntad humana. Las demandas mentales, se hacen de la sustancia invisible de la cual, según se ha dicho, todas las cosas están hechas, y se fuerza a la riqueza a materializarse. Además, la enfermedad, según pretenden, desaparece, y se obliga a las fuerzas invisibles a actuar de tal manera, que nuestro camino se convierta en un sendero sin dificultades ni aprendizajes. Aquellos que practican este sistema entran en el silencio, visualizan exactamente lo que desean, y lo fuerzan a materializarse mediante la intensidad de su deseo, o el ejercicio de su voluntad. Es posible que algunos seguidores de esta práctica alcancen resultados evidentes, pero nunca hemos encontrado a ninguno. Si logran tales resultados, sufrirán las consecuencias, ya que son simplemente practicantes de artes oscuras. Sus intentos se asemejan a la brujería. Al usar estos métodos, contraen una pesada carga de sufrimiento futuro, y obstruyen seriamente el progreso del alma en su viaje evolutivo. Adentrarse en el silencio es una excelente práctica,
es adentrarse verdaderamente en el silencio interno del alma, en el sagrado refugio donde reside el Espíritu Divino en su totalidad. Sin embargo, al abusar de este poder interno para fines egoístas y materiales, y al tratar de imponer nuestra voluntad sobre la vida, buscando que se ajuste a lo que creemos que debería ser, se comete un acto que solo puede llevar al fracaso último y al desastre. Vencimiento de las limitaciones y despertar de los poderes internos. Podemos superar las restricciones, a través de la comprensión de la verdad. Al decir esto, asumimos que se pondrá todo el esfuerzo necesario en el plano físico. Para mantener una buena salud, es esencial el aseo, el ejercicio y respirar aire fresco. De igual manera, es vital trabajar duro y dar lo mejor de uno mismo en el servicio, a cambio de lo que recibimos como retribución, si buscamos alcanzar el éxito. Si contratamos a un jardinero, debemos pagarle. El dinero que le damos es parte de lo que hemos obtenido por el trabajo de nuestra mente. Así, hemos intercambiado nuestro esfuerzo mental por el trabajo manual del jardinero, colaborando mutuamente, ambos dando y recibiendo, y cada uno aportando a la vida según sus capacidades. Dando todo esto por sentado, pasaremos al aspecto metafísico de nuestro tema. Notemos que este último es mucho más importante, aunque el aspecto práctico del trabajo es absolutamente esencial. Para superar las limitaciones, es crucial entender la verdad, y vivir en sintonía con ella. Por ejemplo, si nuestra limitación es la mala salud, para salir de ese estado, necesitamos vivir con la conciencia de la inagotable e ilimitada naturaleza de la sustancia, de la cual todo es manifestado por el Creador. Si nuestra limitación es la discordia y la infelicidad, debemos buscar estar en armonía con la divina armonía, para que ésta se refleje en nuestra vida cotidiana. Sin importar cuáles sean nuestras restricciones, podemos encontrar la liberación y la salvación, yendo a nuestra fuente divina, comprendiendo que en la realidad perfecta todas nuestras necesidades están cubiertas, y viviendo con la convicción de esta verdad. La mala salud, aparte de sus causas físicas, es una manifestación externa de un desequilibrio o desarmonía interna, originados por pensamientos, emociones y creencias equivocadas, así como la actitud de la mente y el alma hacia la vida y hacia Dios. En resumen, se vive la vida desde una conciencia errónea de enfermedad y malestar. Primero, el mundo interior debe ajustarse de tal manera, que esté en armonía con las leyes de nuestro propio ser, y con el propósito divino de la existencia. Debe haber una sumisión interna, al principio del amor, seguido por un estricto control de los pensamientos, para reducir al mínimo las emociones que afectan la salud. Además, la conciencia en su totalidad debe elevarse con regularidad a la comprensión de la plenitud perfecta, que es la realidad. Si perseveramos en este camino, la conciencia de salud y plenitud se establece como un estado mental permanente, resultando en la manifestación de la salud en nuestra vida. Nuestra vida externa siempre refleja lo que somos internamente, o nuestro estado de conciencia. Por lo tanto, todo depende del tipo de conciencia en el que habitamos. Quienes viven en un entorno mental de plenitud divina, salud y armonía, inconscientemente guían todas las fuerzas internas hacia la salud. Por otro lado, quienes viven en una atmósfera mental de mala salud, como suele suceder con las personas enfermizas, inconscientemente dirigen todas sus actividades subconscientes hacia la enfermedad y el malestar. Lo mismo sucede con respecto a la insuficiencia. Este estado también puede ser superado, espiritualmente, simplemente viviendo en una conciencia más elevada de abundancia y plenitud. Esto influye, de manera inconsciente, en todas nuestras acciones, generando una mejora en la situación. Por el contrario, aquel que se desenvuelva en un ambiente mental de limitación y carencia, inconscientemente direcciona todas sus acciones hacia una condición de escasez y recursos limitados. Esta misma regla se aplica a cualquier limitación de la vida. La libertad solo se logra, comprendiendo la verdad sobre la vida y el ser. Cuando comprendemos la verdad, vivimos conscientemente en ella y obedecemos las leyes de la vida y del ser, volviéndonos cada vez más libres. Esto no implica que si no somos físicamente atractivos, o no tenemos una figura perfecta, nos transformaremos en personas atractivas y con un físico perfecto,
Sin embargo, estas presuntas desventajas, con el tiempo, dejarán de perjudicarnos, y los demás verán en nosotros algo mucho más valioso que la simple belleza física. Cuando el alma está viva y la vida rebosa de amor, hasta el rostro más común se torna atractivo. Tampoco significa que no enfrentaremos pérdidas significativas, penas, dificultades y adversidades, pero sí que dejaremos de agravar estos males, y de crearnos mayores contrariedades con actitudes de resistencia, ante las lecciones de la vida. También indica que podremos superar todas las dificultades que se presenten, y soportar sus pruebas, que saldremos victoriosos de la lucha, lo que fortalecerá nuestro carácter. Así, en lugar de destruirnos, las tormentas de la vida nos fortalecerán. Por lo tanto, nuestro destino no está determinado por los desafíos que enfrentamos, sino por cómo los afrontamos. Si nos rendimos ante ellos, o los consideramos injustos en lugar de una disciplina necesaria, naufragaremos en una playa desolada. Pero si estamos armados con el conocimiento de la verdad, seremos capaces de usar esas tormentas, para alcanzar nuestras metas deseadas. El primer paso hacia el conocimiento de la verdad, es pensar correctamente. Todo pensamiento negativo, debe ser transformado en su equivalente positivo. Por ejemplo, el odio y la antipatía, deben convertirse en amor y buena voluntad, el miedo, en esperanza confiada, la pobreza, en abundancia, la maldad, en bondad absoluta, y así sucesivamente. Esto puede parecer difícil al principio, pero es posible. Con el paso de los años, la capacidad para controlar nuestros pensamientos aumenta constantemente. Un principiante no puede, naturalmente, esperar tener el mismo control que alguien que ha cultivado el dominio de sus pensamientos durante mucho tiempo, pero puede progresar y aprender cada día. El resultado de pensar de esta manera es asombroso. Al principio, cambiar los pensamientos puede parecer simple y poco efectivo, pero con el tiempo, su magnitud casi nos sorprende. Cultivar y practicar el pensamiento correcto nos guía gradualmente hacia el conocimiento de la verdad. No es un conocimiento intelectual, sino una comprensión a nivel del alma. Ese es el conocimiento de la verdad que libera al hombre. Entonces, podemos mirar a través de todas las edades y saber que todo está bien. La pesada carga que nos ha oprimido durante tanto tiempo, se desliza de nuestros hombros, y nos sentimos libres. ¿Cómo despertar los poderes internos? El ser humano ha heredado maravillosos e ilimitados poderes, pero hasta que se dé cuenta y se identifique conscientemente con ellos, permanecen latentes e inmanifestados, casi inexistentes para él, hasta que los despierte. Sin embargo, cuando la persona se da cuenta de la gran verdad de ser un ser espiritual, cuando aprende que su pequeño yo y su personalidad limitada no son su verdadero yo, sino simplemente una fachada del ser verdadero, cuando comprende que su verdadero yo es el ego espiritual, una chispa divina, una rama del eterno Logos, cuando entiende que su cuerpo no es él, que su mente no es él, ni siquiera su alma es él, sino vehículos para que él, el verdadero yo, se exprese, cuando reconoce que es un espíritu inmortal, eterno, parte integrante del único espíritu, idéntico a él, entonces, el ser humano ingresa a una vida nueva con un poder casi ilimitado. Es temerario participar en prácticas místicas, con la intención de forzar el desarrollo y el crecimiento. Las experiencias místicas son altamente peligrosas, y además, innecesarias. Las experiencias psíquicas y el despertar de los centros psíquicos, también son peligrosos y nos alejan de nuestro propósito. Los ejercicios respiratorios destinados a despertar poderes internos, resultan altamente riesgosos, y por lo tanto, deben ser rechazados. Cultivar una pasividad negativa, como inhibir todo pensamiento, y adoptar un estado completamente pasivo y receptivo a cualquier influencia, también es peligroso y debe evitarse. En lugar de todas esas prácticas imprudentes, basta con dedicar unos momentos cada noche, y si es posible, cada mañana, para conectarse con la realidad. En esos momentos, se debe intentar comprender que el cuerpo, la mente y el alma no son más que vehículos de expresión, simples instrumentos a través de los cuales el verdadero yo se manifiesta.
Esto, con el tiempo, producirá una coincidencia de identidad con el Eterno Espíritu Uno, aquel al que Jesús llamó nuestro Padre Celestial. Uno puede hablar consigo mismo usando palabras similares a estas: mi cuerpo no es mi yo, sino simplemente un medio que me permite experimentar esta vida material. Mi mente no es mi yo, sino un instrumento que utilizo y que obedece a mi voluntad. Mi alma no es mi yo, sino una vestimenta para mi espíritu. Mi voluntad no es mi yo, sino algo que el verdadero yo utiliza. A través de esto, uno se acerca gradualmente a una gran verdad, que no puede ser expresada con palabras, y que solo se puede lograr mediante la comprensión interna espiritual o la realización consciente. Además, uno puede utilizar afirmaciones positivas de la verdad, con reverencia y plena confianza, como: soy una rama de la verdadera vid. Con el tiempo, se sentirá poseído de un tremendo e ilimitado poder y confianza. Sin embargo, conlleva una gran responsabilidad, ya que ese poder solo debe utilizarse para el servicio y no con fines egoístas. Si se emplea en busca de riquezas y poder temporal, un gran desastre será inevitable. Sin embargo, si se usa de manera correcta, inevitablemente ejercerá una influencia benéfica, aunque inconsciente, en la vida, de la cual uno no es responsable. Al esforzarse por servir y bendecir a los demás cada día, el servidor, precisamente porque no busca, recibirá bendiciones espontáneas, una de las principales siendo una gran felicidad. Al encontrar el reino de los cielos, uno sabrá, por experiencia propia, que todo bien necesario le será dado por añadidura. Este mismo poder, también puede emplearse para fortalecer el carácter, resolver conflictos internos y construir el cuerpo espiritual, que será nuestro vehículo en reinos superiores. Fin. Has escuchado El poder está en ti, de Henry Thomas Hamblin. Parte 3. Una creación de Rose, crecimiento personal.